Saludos amigos y hermanos de este canal Tú Puedes. Les damos la bienvenida a nuestra lección número 14 en este curso de guerra espiritual fundamentados en el libro de Nehemías. Estamos felices de entrar en este capítulo 4 que nos habla de las precauciones contra los enemigos, pero ya llegamos con un equipaje que tiene entre ellos estos artefactos o herramientas. Tenemos el denuedo, tenemos el compromiso, tenemos la visión, tenemos la misión, tenemos el entendimiento del enemigo contra el cual estamos peleando. Conocemos exactamente cuáles son los planes que tiene el enemigo contra nosotros. Sabemos cuáles son las armas que está utilizando. Y sabemos las cosas que hemos perdido hasta ahora. ¿Y qué pensamos? ¿A qué nos disponemos? Nos disponemos a retomar. Nos disponemos a quitarle al enemigo lo que nos ha robado. Y yo quiero que usted se meta aquí en la cabeza ese pensamiento, cualquiera que sea la situación por la que usted esté pasando. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros al Todopoderoso. Tenemos con nosotros al Dios Altísimo. Y una de las cosas preciosas que nos dice la palabra es que Dios quiere que nosotros podamos entender quién es realmente el que está con nosotros, sus habilidades y capacidades. Cuando hablamos de las habilidades de Dios, estamos usando la palabra que no es. Porque nosotros estamos hablando del Dios infinito en poder. ¿Qué le es ajeno y qué le es imposible o difícil a él? Nada, absolutamente nada. Entonces, entramos en este capítulo 4 ya con el pueblo encendido, los equipos de trabajo funcionando, los sacerdotes están edificando, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los plateros, ya vimos los perfumistas, la gente de la más ajena profesión o disciplina estaban aquí, trabajando con la piedra, trabajando con la mezcla, levantando el muro. Y yo quiero llamar la atención a dos versículos bien concretos. Aquí el versículo 1 y el versículo 7. Son versículos clave en este estudio. Primero porque nos habla de que nuestros enemigos están al acecho, están chequeando qué nosotros vamos a hacer. Y tú no haces nada, el enemigo no se va a molestar. Hay mucha gente que le escuchamos decir, desde que yo comencé a venir a la iglesia. Esa es una expresión que conocemos muy bien. ¿Qué pasa con la gente que comienza a llegar a la iglesia? ¿Qué pasa con la gente que comienza a restaurar sus muros, a levantar de nuevo su casa? Que el enemigo se levanta, porque el enemigo no quiere que tu casa sea restaurada. El enemigo quiere que tú sigas ahí en afrenta, en oprobio, que tú sigas en una completa destrucción, que tengas el ánimo bajo, el ánimo caído, sin esperanza. Y hay mucha gente que se deja colocar en ese lugar. ¿A base de qué? A base de esto. Fíjese, verso 1 del capítulo 4. Cuando oyó Sanballat, pon ahí el nombre que tú quieras. Tú conoces muchos nombres que puedes poner ahí. Que nosotros, cuando él oyó, ellos oyeron que nosotros edificábamos nuestro muro de separación, cuando nosotros huíamos de esa afrenta, de esa vergüenza, entonces el enemigo se enojó muchísimo, se enfureció en gran manera y quiso hacer escarnio de los edificadores. ¿Quiénes son los que reciben los embates? Los edificadores. ¿Quiénes son los que reciben las críticas? Los edificadores. Los que se sientan ahí sin hacer nada, los que están sin producir nada, no reciben ninguna crítica. Contra ellos no hay primera plana, contra ellos no hay fotografías,
Contra ellos no hay inteligencia artificial. Contra ellos no hay difamación. No. Es contra los que producen fruto. De quienes oímos las grandes críticas. De los pastores de las grandes iglesias. Ahí nos inscribimos nosotros también, hermano. Los de las iglesitas chiquitas comenzamos a decir que Dios está aquí, que aquí que está Dios, que allá no. Que allá lo que hay es mucho lujo y muchas cosas. Así decimos nosotros. Y nosotros nos hacemos eco con esas frases demoníacas que quieren que derrumbar lo construido, lo prosperado, lo que ha crecido. Con esto estoy diciendo que todos los que tienen iglesias pequeñas están mal y todos los que tienen iglesias grandes están bien. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú no haces nada, nadie te va a criticar. El único que te va a criticar es el Espíritu de Dios que te va a demandar a ti. Ese levántate, levántate y resplandece. Que tú tienes estructuras brillantes puestas por Dios en ti. Tú tienes coraza fuerte. Tú tienes herramientas fuertes. Dios te ha equipado. No para que estés ahí a media oscuridad. Dios te ha levantado para que brilles. Para que te levantes y brilles en tu lugar. Le tienes miedo a la crítica. Le tienes miedo a los oleajes fuertes. Nunca te vas a tirar del bote. Nunca. Pero nunca vas a poder levantar una banderita de victoria. Nunca podrás venir con el testimonio. Nunca podrás pararte para decir las grandes cosas que Dios hace alrededor de los que se levantan y van. A los que confían en su fuerza. Estos que eran líderes de Jerusalén se habían hecho, amados, cargo de la cosa divina. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Quiénes son los jefes del mundo? ¿Son los que deben ser? No, son los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los heveos. Esos son los dueños del mundo. Pero eso fue lo que Dios nos mandó a sacar. Esta tierra es nuestra. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habitan. Y eso somos nosotros los herederos de eso. Pero más que eso, es Dios quien nos dijo a nosotros, todo es vuestro. Así mismo. Ahora, ¿qué es lo nuestro? Lo que nosotros, una vez se nos ha dado, lo usamos. Si se nos da y lo dejamos ahí, no es de nosotros. Y viene cualquiera y lo usa. Como el enemigo viene con mucha astucia y toma lo que nos pertenece a nosotros. De eso voy a hablar justamente. Voy a comenzar una serie, hablar de la familia, para hablar de eso, cuando el enemigo está detrás de tu casa, cuando el diablo está detrás de tus hijos, cuando está detrás de tu esposo, de tu esposa. Vamos a hablar de eso. Pero aquí lo que queremos decir es que tan pronto se comenzaron a levantar las filas de piedra, el ánimo de los enemigos se fue enardeciendo. Ese espíritu de egoísmo, de envidia, se le exacerbó. Se sentían que tenían que comerse a esos judíos. Así es que nosotros sentimos con el enemigo, cómo quiere arruinarnos. Y entonces, ¿qué hacen? Hablan delante de los hermanos, denuncian, crean historias falsas y tratan de disuadir, de desanimar, de desarticular el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Bueno, estos débiles cristianos se le han creído a Dios que lo débil del mundo escogió Él para arruinar, para hacer quedar mal al fuerte, al sabio, al instruido. Es decir, que si nos llaman débiles, sintámonos contentos, porque con esto débil es que el Señor está edificando. Con esto débil es que se comienza a mostrar el muro de identidad.
lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ellos no quieren que nosotros les rindamos culto al Señor. Por eso es que el faraón le aumentó la tarea al pueblo de Israel y le quitó de los insumos para producir su trabajo, menos paja para hacer los ladrillos. Tienen que ir más lejos a buscarlo, pero tienen que producir la misma cantidad. Ahora te exigen trabajar los sábados, te exigen trabajar de noche, te exigen trabajar el domingo. Y el día menos pensado, vienen las invitaciones para que tú asistas a esto y a esto que choca con las actividades y los compromisos que tú tienes con tu iglesia. Los compromisos que tú tienes con Dios. Y entonces viene ese espíritu de disminución, cuando te tratan de disminuir, cuando te tratan de hacer perder tu estima. Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Es posible, la pregunta es, amados, ¿es posible que tu casa, tu iglesia, tu ministerio, tu matrimonio pueda ser restaurado? ¿Es posible la reconciliación? Sí, es posible. Es posible si te levantas, si crees, si avanzas, si no le haces caso, no atiendes a las voces agoreras, a los que traen el mensaje de desánimo. No le pongas el oído. Ponle el oído a la palabra de Dios, ponle los ojos a su palabra, ponle el oído a la voz del Espíritu de Dios que te dice, avanza, coge la piedra y pon una sobre otra. Una sobre otra. Y entonces vas a poder ver que tu muro se está construyendo. Pero el versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. La mitad y casi son palabras que no, esa palabra no va. Por supuesto, la mitad es muchísimo más que nada. Pero la mitad es la mitad. Lo que quiere decir que falta una otra mitad. Que lo que nosotros hicimos hasta ahora tenemos que duplicarlo para terminar la obra. Pero eso no fue tanto lo que molestó al enemigo. ¿Sabe qué molestó al enemigo? Que ellos comenzaron a cerrar unas brechas que había. A veces cuando se van poniendo las piedras, quedan huecos, porque una piedra las piedras no vienen de formas regulares como para que nosotros la pongamos una. Las cosas no son así en la vida, las cosas son un poquito más al azar, un poquito más erráticas. De repente tú estás esperando el cuadrado y te llegó el triángulo. Estás esperando el círculo y te llegó el rectángulo. Tú estás esperando el ovoide y entonces te llegó un cilindro. Así es la vida. ¿Y qué tú tienes que hacer? Bueno, tú tienes que poner lo que te llega. ¿Y luego qué? Bueno, comenzar a reparar esos huecos. Pero por esos huecos, esas brechas que a veces nosotros no le hacemos caso, nosotros le hacemos más caso a las puertas grandes abiertas, como el pueblo. El pueblo vio el muro caído y las puertas quemadas. Pero estoy seguro que habían partes en donde lo que había eran brechas, habían huecos, hoyos. Y ahora ellos reconstruyeron hasta la mitad, pero quedaban huecos. Y por esos huecos pequeños, dice el texto, que se meten las zorras pequeñas. Y esas zorras pequeñas tienen que, dice el texto, la capacidad de destruir el huerto. Los que somos de zonas agrícolas, tenemos la experiencia de ver cómo una cantidad de insectos, langostas en el lenguaje bíblico, gusanos en el lenguaje de nosotros, llegan a una finca de yuca y la dejan en palito. En materia de horas,
pram, 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 pram. Se comieron todas las hojas. Y tú volteas la cara y cuando tú ves, todo está arruinado. ¿Y qué pasó? Pero el muro está aquí. Sí, el muro está ahí, pero hay huecos. Y esos huecos son las mentiras, son nuestro entretenimiento, la falta del consejo, la falta de oración, la falta del consejo de Dios, la falta de consultar la palabra de Dios y obedecerla, la falta de consultar con tus líderes espirituales, la falta de pedir la oración. Esos son huecos. La falta de compromiso con Dios, la falta de compromiso con la obra. Esos son huecos. Y por esos huecos, a mí me gusta decir en este lenguaje espiritual que todos los demonios andan juntos. Todos los demonios andan juntos. Tú desatas un demonio de mentira y lo invitas a tu casa, pero mentira llega con robo, mentira llega con engaño, de gancho, sí. Y ahí llega fornicación, ahí llega adulterio, ahí llega embarazo no deseado, ahí llega aborto, ahí llega crisis. Ahí puede llegar divorcio, ahí puede llegar depresión, ahí puede llegar una enfermedad mental y finalmente puede llegar la muerte. Un huequito. También me gusta decir que por un huequito pequeño se pasa un camión. ¿Cómo? Pieza a pieza. Va metiendo las piezas. Y del otro lado lo arman. Entonces los huecos hay que ponerle atención. Y mientras el enemigo ve que se levanta la muralla, pero queda un hueco, él dice, no, tengo el terreno todavía disponible para mí. Entonces tiene que estar atento a esos huecos. ¿Cuáles son los huecos que están en tu casa? ¿Cuáles son los huecos que están en tu vida? Vamos a repararlos. Cuando el enemigo vio que estaban reparando los portillos, se enfureció. Porque dijo, ya sí es verdad. Porque entonces ya el hombre dejó las conexiones que tenía, esas juntiñas que tenía, un huequito. Esas amigas del colegio, de la universidad, amigas del trabajo, que a veces me llaman y a veces no me llaman, y que sí, nos vemos ahorita, que nos bebemos un café, son huequitos. No está pasando nada, son huequitos. ¿Y qué viene después de ahí? Entonces los demonios que vienen de gancho, que tú no, porque tú no ves adulterio, tú lo que ves es una mentirita blanca, sí, pero detrás de eso viene homicidio, detrás de eso viene hasta suicidio, viene de todo, porque todos los demonios andan juntos. Y eso, yo estoy hablando de demonios que son visibles, porque está frivolidad. Sí, está frivolidad. Está también indiferencia, altivez, vanidad. Todos esos demonios finos, ¿verdad? Que son de alta alcurnia. Esos demonios llegan juntos y detrás viene un demonio chimichurri, de eso que tú no quieres. El golpe. Entonces, aquí viene el versículo 9. Pero este versículo lo voy yo a dejar como plato especial para nuestra próxima lección. Vamos a dejar como plato especial para nuestra lección número 15. Vamos a entrar ahí en el tema de la oración. Dios te bendiga, amado. A circular este video. Es importante que hablemos este lenguaje de guerra espiritual, que hablemos de cómo penetran a nuestra casa estos demonios, que destruyen nuestra casa y nosotros no damos cuenta por qué. Y son huequitos que hay ahí, cositas que tú piensas que no significan nada. Pero ahí hay un demonio finito que entra por ese hueco y destruye. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video. Tú puedes.